Ahora, el problema es que muchos de nuestros profesores, de nuestras profesoras de la escuela básica, al tener una mala preparación, se habrán ido con la finta y nos habrán dicho esto de que hay un acento que se escribe y otro que no se escribe, y de repente nos topamos con que hay un tercer acento llamado diacrítico, cuya etimología pues, nos invita justamente a darnos cuenta que ico es relativo, dia se refiere a dos y criterio. Entonces es una palabra que tiene dos criterios. Sin embargo, en esta repetición memorística sin mucho pensamiento de las reglas en la primaria, nos habrán dicho, última regla de las palabras agudas, monosílabos no se acentúan. Y en principio, pues uno diría, pues sí, en efecto, o sea, ¿por qué le pondría tilde a la palabra fue si no hay otra forma de pronunciarlo? Siempre es fue, porque la E es una vocal fuerte y la U es una vocal débil. Tampoco le pondría tilde a bien o tilde a la palabra va o a tilde a la palabra la. Sin embargo, algún alumno, alguna alumna abusado, abusadilla, abusadillo, le habrá preguntado a la maestra qué pasaba con la palabra más, porque la había visto con tilde o sin tilde. Y entonces la erudita respuesta de nuestro profesor, de nuestra profesora, habrá sido, es una excepción. Y bueno, frente a la ambigüedad de la explicación, nos encontramos como que aparece la palabra quién, y a la palabra qué, la palabra de, la palabra sí, la palabra aún, que ni siquiera es monosílabo, pero que también presenta una forma con tilde y una sin tilde. Y entonces lo que los profesores no nos suelen decir es que este tercer tipo de acento es un acento del pensamiento, es un acento semántico, en el que es la propia persona la que al escribir va a determinar, dependiendo del contexto de la oración que pretende completar, si es un criterio o es otro. Como, por ejemplo, que la palabra más signifique cantidad, que sea un adverbio de cantidad, como para decir 1 más 1 igual a 2, en tanto que si la palabra más no lleva tilde, entonces es una conjunción adversativa y quiere decir pero, es un sinónimo de pero. O sea, llovió mucho, más no me mojé. Y entonces, bueno, pues eso naturalmente queda fuera del alcance de muchos profesores, de muchas profesoras, que nos dejan con la mala idea de que hay un acento que se escribe y otro que no se escribe. El prosódico no se escribe, pero no porque no se permita, o sea, no porque esté prohibido escribirlo, sino porque no tiene que ver con la escritura. Es el acento del habla, el acento de la respiración, y en consecuencia es un acento práctico, pragmático. Mientras que el acento ortográfico es un acento basado en reglas, es sintáctico. Y entonces, bueno, ese es el acento que se escribe o se deja de escribir dependiendo de la regla que se aplica. Pero no aplica a todas las palabras, al 100% de las palabras. La gran mayoría de las palabras en español, en efecto, están sujetas al acento ortográfico. Digamos, no sé, me voy a inventar un porcentaje, a lo mejor es más, a lo mejor es menos, pero imagínate que el 10% de las palabras no son palabras Apple, o sea, son palabras Android. Entonces, bueno, sirven para lo mismo, pero no corren en la misma plataforma. De manera que cuando tú tienes una palabra como él, con o sin tilde, tú con él o sin tilde, no es una regla ortográfica la que te está conduciendo en una escritura adecuada, sino el criterio, el acento semántico, el acento que te da más de una opción, o sea, dos o tres a veces opciones para darle sentido a esa palabra. También nos salen con la gran mentira de que estas siguientes palabras, quién, qué, cuál, cuándo, cuánto, cómo, dónde y la combinación por qué, llevan tilde, llevan acento, pero lo correcto es decir, llevan tilde, y nos dicen que es cuando van en preguntas. Y eso también es falso, porque no necesariamente van a llevar tildes si van en preguntas y no necesariamente van sin tilde cuando van en respuestas. Algo que yo jamás me he explicado por qué no nos lo dicen cuando niños, es que esas palabras quién, qué, cuál, cuándo, cuánto, cómo, dónde, cómo y por qué llevan tilde cuando tienen valor pronominal y no lo llevan cuando carecen de ese valor. ¿Qué es el valor pronominal? Que si yo en una pregunta, abriendo el signo de interrogación en español, que muchas veces se olvida, pregunto ¿quién eres? El valor pronominal radica en que en la respuesta eres va a ser sustituido por soy y quién por el nombre de la persona. Entonces el que quién esconda el nombre de la persona, ese es el valor pronominal. Si yo pregunto ¿dónde vives?
La respuesta es vivo en, y el lugar en el que viva es justamente lo que esconde, entre comillas, la tilde de la palabra dónde en esa pregunta. En cambio, si en una pregunta yo preguntara, ¿dónde vives es seguro? La respuesta no puede ser vivo en, sino simplemente sí o no. Y eso me indica que la palabra dónde carece de valor pronominal. Lo mismo que si preguntara, ¿quién se comió mi queso está por aquí? Naturalmente la respuesta no sería soy fulano, la respuesta sería sí está o no está. Y así, bueno, con toda la familia de esas palabras. Y pasa lo mismo con el grupo de familia, las palabras que son este, esta, esa, aquel, aquellas, aquellos, que llevan tilde cuando tienen valor pronominal y carecen de tilde cuando no tienen valor pronominal. Si yo digo, por ejemplo, esa mañana fue calurosa, la palabra esa no lleva tilde porque el valor importante del sustantivo está en la palabra mañana. Pero si yo digo, ¿cuál fue la mañana en que hubo mucho calor? Y digo, esa, de tal día, entonces la palabra esa lleva tilde porque justamente está encerrando la propia palabra mañana. ¿Sí me explico? O sea, si digo, este auto es mío, pues la palabra este no lleva tilde. Pero si yo digo, este es mi auto, entonces sí lleva tilde. ¿Te das cuenta? Que no te engañen. O sea, hay un montón de cosas que deberíamos reaprender de la lengua española y una de esas tiene que ver con acentos. Probablemente sepas de una película de Walt Disney llamada Los Aristógatos o Los Aristogatos, dependiendo del país donde residas, es que se dirá de una manera o de otra, y eso es una cuestión lingüística de la que después probablemente hablaremos. Pero hoy lo que me interesa es relacionar esta película con las notas musicales. También en otro video en algún momento te contaré quién, cuándo, cómo y por qué inventó las notas musicales, que no han existido desde siempre. En esa película de los Aristógatos, una familia de gatitos aristócratas aprenden a tocar el piano, para lo cual cantan sus escalas y arpegios, como se llama el número. Probablemente estarás de acuerdo conmigo que las notas musicales no son otra cosa que monosílabos en términos humanos. Pero las canciones no podrían funcionar con las notas tocadas a un intervalo regular porque sonaría justamente como un bot. Cuando juntamos las notas para hacer canciones, para hacer melodías, les aplicamos el mismo criterio que aplicamos en el habla cuando acentuamos, porque no hablamos como robots, como si estuviéramos, digamos, tipo los monosílabos chinos, tomando solo partículas y juntándolas, sino que les damos tono, cadencia, melodía, armonía, intensidad, y eso finalmente hace justamente que suene como canción, que suene humano, como justamente en esta canción. Do, mi, sol, do, sol, mi, do, mi, sol, do, sol, mi, do. El solfeo es necesario en música. Practicar escalas y arpegios. Y se canta desde el pecho y no por la nariz. Canta tus escalas y arpegios. ¿Te das cuenta cómo la música, cómo la canción también depende de la respiración? Naturalmente, el habla depende de la respiración en cualquier lengua, en cualquier idioma, con cualquier dialecto.